Águas calientes é isso aqui, ó. Oi. Vamos lá, pô. Rápido. Tá na hora. 4 e pouca que subimos. Quem mais vem aí? Bora, bora. Buenos dias. Subindo. Agora caminhando. Mesmo levantando cedo, a fila aqui está muito grande. E já temos os tickets de passagem. Vem desde lá do ônibus, dessas luzes que estão acesas lá embaixo. Ó. Isso tudo. Até aqui em cima e tá aumentando. Não dá. Estamos subindo a Machu Picchu. Entrada de Machu Picchu. Estamos indo agora com o guia para começar. As primeiras visões dentro do parque. Dentro da... Após passar a entrada da cidade de Machu Picchu. Vamos. Filma. Filmou? Entra aí na foto. Cadê? Opa! Aí a foto. Até ele tira a foto dele. Fiquei atrás. Esse fundo ali. Esta é a cidade. Zé. Incas. Silêncio. Fala um pouquinho aí, Zé. Vamos, até que enfim, né? Chegamos aqui depois de muitas aventuras, largadas de guia. Valeu a van. Mas valeu a que pena. aqui, por favor. Dile que estou aqui na casa décima. Aqui, não, gente, olha aqui, aqui. Oi, Bruna. 1350 por 1400, una diferencia promedio de 1000 metros de altura. Esto es la ceja de selva, el ingreso a la Amazonía. En esta dirección está Brasil, al este. Machu Picchu es una palabra quechua que quiere decir Machu viejo, vieja y Picchu cima o montaña, traduciéndose así como la montaña vieja. La montaña que vemos enfrente, el Huayna Picchu, Huayna, joven, y Picchu cima o montaña, traduciéndose así como la montaña joven. La cima llega a alcanzar 2.750 metros de altura. A esta montaña solo ascienden 400 personas por día, 200 en el primer grupo de 7 a 8 y 200 en el segundo turno de 10 a 11 de la mañana. En la cima también podemos ver el templo dedicado a la luna. ¿No? A este lugar se accede por escaleras que alcanzan de 40 a 45 grados de inclinación. Peter. Nosotros acá. Porque En Huayna Picchu, donde nosotros no vamos. La delegada del problema de sincronización, creo. 1438. Pachacútec es una palabra quechua que significa el transformador del mundo. Pachacútec es quien da el inicio a la expansión del gran estado inca. Pachacútec había ordenado que se hagan templos, caminos incas, ¿no? Que se hagan caminos incas para que tengan comunicación de un pueblo con otro. Ellos habían logrado conquistar más de 250 pueblos. El nombre que le dieron a sus dominios era el Tahuantinsuyo, que empiezan a hacer excavaciones y todo lo que encuentran lo ponen en cajas de madera y lo envían a los Estados Unidos para hacer estudios e investigaciones. Bingham, cuando hace sus informes de los hallazgos encontrados en este lugar, informa, inglés señor, jump inglés. No tengo nada todavía. Y cuando Bingham hace sus informes de los hallazgos encontrados en este lugar,
informa que había encontrado restos óseos, cerámicas, textiles, pero que no había encontrado ningún objeto hecho en oro. Pero años después, 1995, arqueólogos hacen nuevas excavaciones y en pie de aquel árbol del Pisonay encontramos un brazalete hecho en oro, el único objeto encontrado hecho en oro en este lugar. Hasta hoy en día causa la duda si Bingham hubiera encontrado más objetos hechos en oro o no. Seguramente que sí encontró y que no lo había registrado. ¿No? Fonte de água. Pero no aquí. No aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no llegaron a este lugar? Porque los incas no... ¿Por qué abandonaron este lugar? Solamente por eso. Ahora yo les cuento un poco. Ah, sí. Oye, mira, ese lugar es el templo dedicado a la Pachamama, a la Madre Tierra, donde ahí posiblemente se hacía la momificación de los cuerpos. Cuando el Inca moría, la gente más importante moría, sus cuerpos eran momificados y sus cuerpos siempre se colocaban en posición fetal en diferentes recintos, en diferentes templos. Para hacer esa construcción de forma semicircular, tuvieron que pulir, labrar las piedras, dándole una cierta curvatura. Y fíjense cómo encajan estas perfectamente unas sobre otras sin ningún tipo de pegamento. El estilo de la construcción Inca imperial, la más alta calidad alcanzada en la época inca en cuanto a la arquitectura. Este recinto, observen, al pasar observen, probablemente la casa del sacerdote andino o del astrónomo inca, por estar muy cerca a este templo del sur, ¿no? Debido a que son construcciones de formas sismorresistentes, ellos ya conocían los sismos y los terremotos. Sus construcciones estaban preparadas para recibir este tipo de eventualidades. En el año de 1950 pasa un terremoto que alcanza 7 grados en la escala de Mercalli. Cusco se sacude por completo. Paredes, templos, casas coloniales se caen, mientras que las construcciones incas se mantienen hasta hoy en día en pie, tal como lo dejaron sus constructores, ¿no? Fíjense, para hacer este tipo de construcción tuvieron que haber empleado la simetría, y cuando uno emplea la simetría así, aplica la física y las matemáticas, ¿no? Cuando llegan los españoles a Cusco, al Perú, escriben: los indios del Perú son salvajes, ignorantes, animales que comen plantas, viven por vivir, no tienen uso de razón, entre otros términos, ¿no? ¿Ustedes creen, amigos, que un pueblo salvaje, ignorante, hubiera hecho algo como esto? Después de más de 500 años, las construcciones incas siguen en pie, tal como lo dejaron sus constructores. Hoy en día estas construcciones, la tecnología inca, causa asombro y admiración a los historiadores e investigadores de hoy en día, ¿no? La gran civilización inca. La foto clásica se van a tomar de ahí, de la última casita, la casa del guardián o la casa del vigilante. Después, en vuestro tiempo libre, pueden ir a ese lugar, ¿ya? Muy bien, luego de la casita del guardián tenemos un manantial de agua. Desde ese lugar lo conduce, estableciendo así 16 fuentes de agua. Hoy en día, el hotel de la parte de afuera del Santos Lodge aprovecha este líquido para abastecer a todos sus huéspedes. Frente al punto de control, una construcción de color verde. Ese es el hotel del Santo Lodge. Es por eso que muchas veces vamos a ver que la cantidad de agua disminuye y que en otras veces aumenta, debido a que el hotel lo está aprovechando. Es uno de los hoteles más caros en el Perú. La noche más económica alcanza entre 1.500 de allá a Brasil. Muy bien, amigos. Entonces alguien me preguntaba cómo este lugar fue abandonado, ¿no? Si los españoles no llegaron acá. En el año de 1536, Manco Inca había decidido rebelarse contra los españoles. Manco Inca había visto que los españoles cometían abusos y atropellos contra su pueblo. Manco Inca había ido a refugiarse a Vilcabamba, el último refugio de los incas. Les había dicho que Vilcabamba está en esta dirección. En Vilcabamba estaban refugiados los últimos incas luchando contra los españoles. Y la población de aquí había ido a apoyar a Manco Inca para que lucharan contra los españoles. Pero cuando salieron de acá, empezaron a destruir los caminos, empezaron a destruir huella. Y así la vegetación empezó a cubrir todo esto por completo. Es por eso que los españoles no llegaron a este lugar, ¿no?
tenemos camino inca original, que parte de allá de la montaña. Entre forma de V entre las montañas, vemos un corte, un diagonal. Ese es camino inca original. Antiguamente partía de Cusco, pero hoy en día parte de Ollantaytambo, porque todo esto había sido destruido, había sido borrado para que los españoles no llegaran. Hoy en día parte de Ollantaytambo son 42 kilómetros, 4 días con 3 noches, la trilla inca. ¿Sí? Ese es el camino. Muy bien. Miren, observen esos bloques inmensos. Ese lugar es la cantera de Machu Picchu. En ese lugar trabajaban, fracturaban los bloques y finalmente transportaban para hacer la construcción de esta ciudadela. Pero ¿qué es lo primero que ellos buscaban en la piedra? ¿Cómo trabajaban? Lo primero que hacían era buscar las fracturas de forma natural, las diaclasas o las nervaduras también, como se le conoce. Observen ese bloque. Observamos allá frente a nosotros unos tubos que caen de color verde en la montaña, ¿no? Ese lugar es la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Esos tubos son canalizadores de agua. Por esos tubos conducen agua y finalmente esto cae sobre una turbina que así empieza a trabajar y a generar energía y electricidad que abastece a Cusco, ¿no? Es la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Desde ese lugar ustedes empezaron a caminar, siguiendo el borde del río, la línea férrea, cruzaron, es la plaza sagrada de Machu Picchu. En este lugar vamos a ver la casa del sacerdote andino, el altar principal y el altar más importante en Machu Picchu, así como también el templo de las 3 ventanas. Dentro de su pensamiento, ellos creían en 3 mundos. En el mundo celestial de los dioses, en el mundo de los dioses, al cual le llamaban el Hanaj Pacha y lo representaban con el cóndor. Al mundo terrenal en que vivimos nosotros le llamaban el Kai Pacha y lo representaban con el puma. El Uku Pacha, el mundo de los muertos, el inframundo, y lo representaban con la serpiente. El Hanaj Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. El cóndor, el puma y la serpiente. Los 3 mundos en que ellos creían. Aquí esta estructura nos muestra 3 ventanas que probablemente representarían así los 3 mundos en que ellos creían, ¿no? El Uku Pacha, el Kai Pacha, el Hanaj Pacha, la serpiente, el puma y el cóndor. ¿Ustedes han visto o conocen la cruz andina, la chacana? ¿No conocen la chacana? Miren, esto es la chacana, la cruz andina. En este lugar vamos a observar solamente la mitad. Solamente la mitad. Observen aquí este bloque. Con el signo escalonado. Ahí vemos la mitad de la chacana. Pero ¿dónde está su otra mitad? No está bajo la tierra, sino que es lo que pasa en este lugar. Les había dicho que el 21 de junio en el solsticio de... Sí. ¿No? Este bloque fue abandonado. Tem que continuar. Vengan por acá. Piedra sobre piedra sin ningún tipo de pegamento. Les había indicado que cuando van a ver arquitecturas de alta calidad, les va a dar a entender que es un templo, un lugar ceremonial o un lugar de suma importancia. Este recinto probablemente vendría a ser el templo dedicado al dios Huiracocha. ¿Y quién era Huiracocha? Huiracocha era el creador del mundo, el creador del universo, ¿no? En el pensamiento. Vemos que presenta una mesa de formas, una mesa ceremonial, donde ahí probablemente se hacía el sacrificio de la llama en las festividades más importantes. Fíjense que presenta hornacinas de forma trapezoidal, donde ahí se colocaban los ídolos, las ofrendas, todo objeto relacionado al culto al carácter ceremonial. Fíjense que los bloques se han destruido. Geralmente aqui transportavam as pedras. ¿Y cuál era la fiesta más importante en la época inca? Era el Inti Raymi, la fiesta del sol, donde sacrificaban una llama de color negro. ¿Por qué una llama de color negro? Porque en ese entonces la llama de color negro representaba la paz, la pureza. Llamas. ¿Cómo? No oía. Llamas. Habla un Bonito. poco.
Muy bonito. Pena que hay pocas. Olha lá, aí. Una más, una más. Uma e vou cumprimentar. Oi. Olha lá, bonito. Dá um close. Close naquela lá de frente. Oi, pá. Creo como 20 personas. 1, 2, 3, 4. Na metade. Acho que Tem que dar um zoom. algumas pessoas. Antes de filmar, dá o zoom. Toda esa escalera. Firma a mão, aí tu traz. Depois, 45 grados. depois que já tá 70 fixo, aí que grados. Deus. 70 grados. Aí vem voltando. Guarda para ayudar. Extremo. El segundo nivel lo aprovechaban como una especie de almacén, depositando en ahí sus herramientas, sus productos, sus alimentos, sus vestidos. Y el primer ambiente aprovechaban como vivienda. En ese entonces no tenían un espacio para sala, dormitorio, comedor, cocina, sino que un solo espacio aprovechaban para todo ello. Fíjense también aquí las pequeñas piedras que sobresalen con el hoyo en el medio, ¿no? Ahí, las argollas líticas, juntamente con los clavos líticos que vemos acá, servían para amarrar, asegurar toda la estructura del templo. Fíjense. Que abusou. Fica ali, Zé. Vamos, vem. Como guia. Habla espanhol, habla espanhol. Falar espanhol, fala em português. Fala em português, portunhol. Aí chega pra cá vocês, pra tirar uma. Chega, que vem, Ana. Seu guia e o ajudante. Aí, tchau. Não, você vem aqui, Beto. Vamos aí. Não, aí não, vai selfie. Bora, gente, vamos subir? Vamos. Fala aí, Rocha, alguma coisa? Um depoimento aí. Ótimo, passei muito bom. Vamos voltar aqui? Voltaremos logo que pudermos. Isso aí. Vamos subir aquela montanha mais alta de Machu Picchu, que se chama... Huayna Picchu. Não sei. Huayna Picchu. Hein? Huayna Picchu. Huayna Picchu. Aqui? Vai para trás. E aí, Bruno? Tá legal? Uhum. Tá. Tá gostando? Filmando? Sim, claro. Ah, sim. Aqui em volta, gente, ó. Explica, Zé. Os outros. Dá essa água aí enquanto você fala. Água. Pelo menos Vocês eu são me de onde? entretenho. Vocês são de onde? Que horror! Dante Rei, fala, Zé. O que eu pergunto a vocês, pra que são esses quadrinhos aí? Não são as moradias dos Incas, certamente não são. Eles eram pequenos, mas nem Eles tanto. não fizeram a planta por aqui. Isso aqui certamente é onde vocês estão pisando, seus brasileiros. É para não matar a grama, entendeu? Proteger a grama. Quero meu dinheiro de volta. Agora a pergunta para ver se é isso mesmo. J'aime pas être là-bas. Tu mets ton t-shirt ou celui-là? Já fizemos nossa visita, estamos na saída e continua pessoas subindo, muita gente visitando Machu Picchu.